Buenos días, jóvenes, señoritas, mister. eh, Bienvenido a este encuentro virtual de electivo de historia. Eh, Algo les comentaba recién, vamos a iniciar con la entrega de las notas, calificaciones de su texto argumentativo, ¿ok? Recuerden que esto ya se entregó hace la semana pasada, si es que mal no Sí, recuerdo, semana y pasada. ya están sus notas, así que lo primero que vamos a comenzar haciendo, o sea, yo le voy a dar el pase al mister y él va a comentarle sus notas. Se les va a indicar obviamente que si alguien tiene duda con su nota le va a poder escribir un correo y el mister le va a responder el por qué tuvo esa calificación, ¿ya? En general las notas son buenas, pero de igual forma puede haber alguien que tenga dudas con su nota. Así que una vez dicho eso, el tema de las notas, después el mister obviamente va a iniciar el encuentro del día de hoy que va con una temática diferente a lo que ya veníamos trabajando. Así que dicho todo eso, mister, dejo a los Sí. chiquillos aquí con usted. Muchas gracias, mister. Bueno, primero que todo, buenos días, chiquillos y chiquillas. Como les mencionaba el mister, traje las notas del texto argumentativo que tenían que hacer y son las siguientes. Catalina Mora, un 6,2. Felipe Flores, un 7. Felipe Estuardo, un 5,8. Fernanda Manque, un 6,6. Francisco Monsalve, un 6,2. Isabela Gómez, 5,8. Joaquín Águila, 6,6, Julio Guarda, 7, Javiera Valenzuela, 7 y Dante Farfán, 7. Bueno, esas serían las notas. Como les mencionaba el mister, cualquier duda o consulta, si quieren saber por qué tuvieron esa nota, me mandan un correo y yo les voy a mandar la rúbrica con las puntuaciones que tuvieron, en qué fallaron o cualquier otra duda o consulta que tengan. Yo igual les puedo escribir y todo. De hecho, voy a dejar escrito mi correo por si no lo tienen. Es hector.ojeda.gmail.com. Ya, chiquillos, ahí le envié el correo, ya, o sea, como les repito, si tienen cualquier duda, consulta sobre por qué obtuvieron esa nota, escríbanme, ¿ya? En la brevedad o cuando puedan y yo les envío la rúbrica de por qué su nota. Bueno, zanjado eso, vamos a pasar a la presentación de hoy en día. De la clase que vamos a tratar va a ser un cambio de unidad, ya pasamos el tema de la migración, vamos a pasar a la nueva unidad, que sería cambio climático, ¿ya? Vamos a ver todo el problema medioambiental, el tema de la tierra, los factores humanos, etcétera. Por lo tanto, va a ser una clase más que nada expositiva. Igual espero su participación, chiquillos. ¿Ya? O sea, como ya saben cómo trabajamos, la idea es que vayamos, que sea una participación bien activa por parte de ustedes. Bueno, ahora que se ve la pantalla. Ya. Entonces, como les mencionaba, la clase de hoy día se va a tratar de cambio climático y medio ambiente, ¿ya? Para comenzar y introducir un poco este tema y vayamos como pensando hacia qué se va a tratar esta clase, me gustaría que realicemos unas interpretaciones sobre estas imágenes que coloqué en la portada, ¿ya? Que como que igual grafican o resumen un poco sobre qué se habla en este tema de medio ambiente o de cambio climático, que es como un problema que se está viviendo muy a la flor hoy en día, se trabaja bastante. No sé si alguno de ustedes se quiere ofrecer como para interpretar un poco la imagen, o si no, voy a escoger deliberadamente por mí. Simón, si estás por ahí, activa tu micrófono y Simón, y necesito que me digas o que me des tus interpretaciones sobre la imagen, o sea, principalmente estas dos imágenes, como del árbol y de la persona. Simón, si tienes problemas con tu micrófono, puedes escribir también. Sequías, me dices. Y claro, o sea, en la primera imagen se podría representar una sequía, como tú dices, o sea, se ve un lado más verde, más bonito, más florecido, y a la derecha se ve una sequía. Pero ¿por qué se produciría esa sequía, por ejemplo?
ya por el calentamiento, ¿sí? De hecho, es como la razón principal, calentamiento global sería. ¿Ya? Pero este calentamiento global, bueno, después lo vamos a pasar, no se produce porque sí solamente, no es como que sea solamente un efecto natural de la Tierra, sino que hay factores que incentivan este calentamiento global, ¿ya? Que lo potencian y que, bueno, principalmente se van a dar cuenta que es la producción, somos las personas, nosotros quienes incentivamos este calentamiento o somos el principal factor de esto, ¿ya? Muy bien, Simón. A ver, voy a escoger a alguien más. Isabela, Isabela Gómez, si puedes activar tu micrófono, por favor. Y bueno, la misma pregunta, me gustaría que interpretes, pero en base a la segunda imagen, donde aparece este hombre con la tierra, ¿cómo lo interpretarías? Eh, bueno, yo lo interpreto así como que el ser humano es quien está empujando al planeta Tierra, hacia el abismo con nuestras contaminaciones. ¿Ya? Sí, de hecho, muy, muy buena interpretación. O sea, sería como que nosotros como personas somos el principal factor que estaría destruyendo el planeta. Sí, de hecho ahí se ve, pues, o sea, al interpretarlo, se ve como él empuja la Tierra hacia el abismo. Y además, no sé, se puede ver el tema de los colores, cómo se ve el sol atrás con ese rojo intenso en la Tierra, que se podría decir como que la Tierra se está secando, se está muriendo, ¿ya? Se está erosionando, pero que somos nosotros el principal culpable de lo que pasa con este fenómeno. Gracias, Isabela. Y bueno, la tercera imagen es más representativa del tema del medio ambiente, pues, o sea, la importancia de que nosotros cuidemos como las plantas, el ecosistema, la tierra, que no sé, ahí se ve como él planta, que ojalá nosotros incentivemos culturalmente a trabajar un poco con la tierra, plantar un arbolito, una planta, cuidar cosas. De hecho, es muy entretenido, pero la idea de esto del medio ambiente es que nosotros nos incentivemos un poco. Bueno, eso en cuanto como para una pequeña introducción de qué es lo que vamos a trabajar en esta clase. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a esto, la idea es que repasemos un poco el objetivo, qué es lo que vamos a trabajar en esta unidad. No sé si alguien me puede apoyar con la lectura. Felipe Estuardo. Felipe, si puedes activar tu micrófono, por favor, y leer el objetivo de aprendizaje de la clase. Bueno, objetivo de aprendizaje. Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y sus principales consecuencias para la población. Muchas gracias. Bueno, te quiero preguntar, por ejemplo, yo, por ejemplo, destaqué algunos conceptos que vamos a ir trabajando durante la unidad y que son bastante importantes. Yo voy a comenzar con el primero. Por ejemplo, el fenómeno global es que obviamente la Tierra, al ser un ecosistema, eh, como que abarca a todo el territorio. Por ejemplo, para hacerlo más sencillo, si ocurre un problema medioambiental en una zona o en un territorio, lo más probable es que sean otros territorios cercanos o más lejanos incluso los afectados. O sea que es como ya se sabe, es una biosfera, somos todos los afectados por ciertos fenómenos o cambios climáticos. Felipe, o sea, igual si puedes activar tu micrófono de nuevo, te quería preguntar a qué se podría referir con lo que destaqué de responsabilidad de distintos actores. ¿A qué me podría estar refiriendo o qué se refiere el objetivo en cuanto a eso? Ni idea, la verdad. Porque me refiero a que la responsabilidad en cuanto al cambio climático, o sea, no nos olvidemos de eso. Pero dice responsabilidad de distintos actores. ¿Quiénes serían estos actores, por ejemplo? Podemos ser nosotros, así como siendo lo más general, industrias. Muy bien, eso de hecho, es eso. O sea, que los distintos actores, como tú dices, somos nosotros, las personas, la población, o también puede ser la industria, todos los partícipes que tienen toda la responsabilidad en cuanto a la contaminación o a cuidar el medio ambiente, porque somos nosotros quienes vivimos en la Tierra. ¿Ya?
Y bueno, bueno, después destaco el tema de las consecuencias, que somos nosotros los principales, los que sufrimos las consecuencias de este cambio climático o de la contaminación. Por ejemplo, lugares con mucha contaminación del aire, por ejemplo, somos nosotros los que recibimos mala salud, ¿ya? Al respirar nos enfermamos, una mala calidad de vida, no sé, las zonas marginales, por ejemplo, donde se va a botar mucha basura, está lleno de basura, y se sabe que por lo general en esos lugares, no sé, hay campamentos, viven las personas con menos recursos, etcétera. O sea que las consecuencias van principalmente para la población, aparte de la planeta Tierra. ¿Ya? Entonces, estos van a ser como uno de los puntos que vamos a ir trabajando durante esta clase y durante la presentación, obviamente. Bueno, ya he trabajado un poco y explicado el tema del objetivo, vamos a pasar al siguiente, que ya son los temas de fondo. Bueno, el primer tema son los problemas medioambientales globales. Ya esto a una escala ya más macro, más global, y en el cual yo quise aquí agregar algunos ejemplos de como distintas zonas del mundo, principalmente en imagen. Por ejemplo, la primera imagen que pude rescatar a la esquina izquierda superior, se ve esta zona donde se ve un niñito recogiendo basura, se ve todo contaminado, el tema del aire, ya, o sea, se ve que en ese lugar yo creo que ni siquiera se puede respirar un aire puro, sino que estás como recibiendo puro CO2, puro aire contaminado, y por lo cual, quizás como ya les mencionaba, esto se ve principalmente en zonas marginales, ¿no? Lugares pobres. Y esta foto, como para agregar, la rescaté de la India, o sea, es como una imagen de la India, donde se sabe que la contaminación en ese lugar es tremenda, es inmensa. Las condiciones de vida son a veces brutales, donde niños mueren por enfermedades de salubridad, el tema del hambre, bueno, eso ya son más aspectos de problemas de la pobreza, o sea, ya de políticas del mismo país. Pero centrándonos en el tema de la contaminación, es un factor muy importante en la población. O sea, si ustedes, por ejemplo, se ponen a ver, no sé, documentales o películas basadas en la temática de la India, se van a dar cuenta como en el paisaje, que gran parte de ella está contaminada, ¿no? El tema del río, eh, bueno, la tierra, etcétera, ¿ya? Bueno, en la segunda imagen, a la derecha, se puede ver el tema de la quema de bosques, ¿ya? Esta foto es específicamente en Brasil, en el Amazonas, donde no sé si ustedes han visto noticias hace un tiempo donde se sabía que, bueno, los gobiernos y algunos grupos económicos estaban quemando de forma ilegal ciertas zonas del Amazonas para producir, principalmente para la producción de vacas y para la deforestación en sí. Y bueno, si se sabe y se puede ver en la imagen que lo que pasa con esa quema de árboles es una contaminación inmensa para el aire, para nuestra atmósfera. Mucho se sabe, se dice que el Amazonas es el pulmón del mundo porque por toda la vegetación que tiene, la biodiversidad, las zonas verdes, y que existen estas, bueno, no políticas, sino que como esta ilegalidad de quemar estas zonas, trae unas grandes consecuencias para el planeta, o sea que ya nos estamos quitando como el oxígeno que nosotros respiramos para poder vivir, o incluso para darle subsistencia a todo el ecosistema del planeta. Eh, bueno, se sabía por las mismas noticias que este humo, por ejemplo, que salía de esta zona del Amazonas, trajo grandes consecuencias porque este humo se trasladó a distintos continentes, a distintas zonas, donde ya se veía que, por ejemplo, en el aire estaba lleno de humo en el cielo, siendo que era una zona que estaba bastante lejos, pero aún así llegó. Entonces, al saber la inmensidad del incendio, eh, se puede ver que la consecuencia es gigante, gigantesca. Y obviamente esto también, como ya les he mencionado, también trae consecuencias para las personas que quizás viven en el mismo territorio. Por ejemplo, se sabe que en el Amazonas las poblaciones indígenas son demasiadas. O sea, al ser un territorio gigante, hay una tremenda diversidad de pueblos indígenas. Por lo tanto, que se le quemen sus zonas de trabajo, de subsistencia,
por ejemplo, para las criaturas como animales o para la flora y fauna, que para ellos son esenciales, es un daño tremendo. O sea, le quitas una gran parte de su forma de vida por acciones como esta, ¿ya? Bueno, para seguir avanzando, abajo puse como una imagen de uno de los grandes contaminantes igual que existen en nuestro planeta, que es la industria de las vacas, ¿ya? De las reses. O sea, esta es una imagen de Estados Unidos donde ellos son los principales, uno de los principales productores de las carnes, y donde la contaminación de la res es tremenda por el tema del metano, ¿ya? Por el tema de gases contaminantes que son quienes dañan como nuestra capa de ozono, ¿ya? O la atmósfera más que nada. Por lo tanto, esta producción de vacas es inmensamente dañina, muy dañina. Por lo tanto, también quise colocarla dentro de los problemas medioambientales globales, porque se sabe que eh, la industria de las vacas, obviamente de la carne, es esencial para gran parte de la humanidad, para nosotros, todos comemos carne. Entonces, por lo tanto, se ve como, disculpen, como un problema global, o sea, que no se puede dejar a cabo como si no pasara nada. Igual vamos a ver que hay formas de solucionar este tema, porque obviamente no es como que se debería cancelar la industria de la carne, sino que se deberían tocar algunos temas con delicadeza para no ser tan abusivos con el medio ambiente. Porque muchas veces al saber que es un modelo más capital, obviamente de extracción, se deja de lado la conciencia por el planeta, o sea, por cuidar un poco respetar un poco el medio ambiente, que sabemos que si eso no pasa, si no se respeta, las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Y bueno, como última imagen, que se ve principalmente acá en Osorno, no se podría ver, o en gran parte del mundo, es el desecho de residuos, ya principalmente en los ríos, donde los ríos son los principales afectados porque se contaminan siempre, casi siempre. Bueno, en cuanto a esta imagen, no sé si ustedes han pasado por, no sé, por el río Damas y han visto como desechos o espuma blanca que corre por el río, corre y corre, y eso es solamente pura contaminación. Son desechos que vienen principalmente de la industria de Watts, que queda aquí cerquita, donde se bota demasiado desecho, mucho desecho, y pasa a ser un río que ya no se puede pescar, no se puede hacer nada, es como un río demasiado contaminado y que si, por ejemplo, si tú te metes ahí, no soportarías el olor, nada. Lo mismo pasa con el río Rahue. ¿Ya? Cerca de Ovejería se ven estos ductos que tiran gran parte de desechos al río, donde es un daño inmenso y que paulatinamente y año tras año va a ser cada vez peor o se van a ver las consecuencias en el mismo río. Así que eso en cuanto como a los ejemplos de los problemas más globales o más macro en cuanto a estos temas medioambientales. Bueno, ya al pasar un poco qué problemas existen o sea, problemas medioambientales, les mencionaba que también existe la posibilidad de como resguardar un poco el medio ambiente. O sea, cuidarlo un poco, respetarlo en cierto sentido, obviamente sin perjudicar tanto a estos grupos económicos, o sea, a la economía de cada país. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo se trabaja este fenómeno a nivel global? O sea, ¿cómo intercede el gobierno en cuanto a estos problemas medioambientales? Porque ellos no se pueden quedar como a oídos sordos. Bueno, una de las medidas, y que se trabaja a nivel global también, es el tema del desarrollo sustentable. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado este concepto. Puede que sí. De hecho, Felipe Flores, si puedes activar tu micrófono, no sé qué se te viene a la mente o si ya has escuchado el concepto de desarrollo sustentable, ¿cómo lo explicarías, por ejemplo? Eh, no sé cómo lo explicaría, pero sí lo he escuchado. ¿Ya? Pero yo siento que esto está escrito en papel, pero a la práctica no se lleva. De hecho, los gobiernos siento que es como puro papel y nada de soluciones, o al menos en la práctica, porque si vemos, por ejemplo, en el norte, la sequía abunda y no ha parado desde hace mucho tiempo, las hidroeléctricas, las zonas de sacrificio, nada de eso ha cambiado.
¿dónde está el desarrollo sustentable? No existe en la práctica. Entonces, siento que es muy lindo de escucharlo. De hecho, a mí me gustaría que cambiaran las cosas, pero siento que es como inaplicable porque, no sé, es como muy difícil de lograr. Sí, de hecho tienes razón, Felipe. Es una de las grandes preguntas que se hace en cuanto al desarrollo sustentable. ¿Se cumple realmente? Bueno, como tú dices, no se cumple en su totalidad. Como tú dices, quizás está en el papel, donde no se llega una empresa a extraer ciertos recursos y quizás en su papel, en su parámetro, dice, no, nosotros tenemos cierto respeto con el medio ambiente en base al desarrollo sustentable, bla, bla, bla. Pero como tú dices, no se ve, pues no se grafica, se sigue viendo esta destrucción masiva en ese lugar. Así que muy bien, Felipe, o sea, es como una muy buena reflexión en cuanto a si este desarrollo se cumple o no. De hecho, era una pregunta que iba a ser como después, pero muy bien. En cuanto a la definición, bueno, yo hice como una pequeña definición de qué sería desarrollo sustentable. Es velar por las necesidades del desarrollo económico, porque eso es lo que realmente para eso sirve el desarrollo, o sea, para no perjudicar el desarrollo de la economía. O sea, nunca vamos a dejar de lado la economía, según el desarrollo sustentable. Y dice, pero manteniendo un cierto respeto al medio ambiente, o sea, como un respeto para que no se destruya en su totalidad el medio ambiente. ¿Ya? O sea, esa sería como una pequeña definición de desarrollo sustentable. Y obviamente llevándolo al concepto de sustentabilidad es como que debería existir, como se supone, un equilibrio entre lo económico y el medio ambiente. O sea, que sea algo como parejo. Como dice Felipe, esto no muchas veces se cumple, o en su totalidad no se cumple. Pero eso en cuanto como a su definición. Ahora voy a pasar como a algunos puntos que trabaja este desarrollo sustentable, o uno de sus como desafíos, se podría decir. Uno de ellos, o el primero, es la población y recursos humanos. O sea que, por ejemplo, se sabe que la población crece y crece y crece, y por lo tanto los recursos humanos deberían alcanzar para todos. O sea, que haya una distribución más equitativa para todos y que a la vez seamos más conscientes con la extracción de estos recursos, porque sabemos que si extraemos, y a la vez obviamente no se reparte para todos de una forma igual, estos recursos se van a acabar, pues, y esas personas que no llegan, no tienen todos los recursos, van a ser los principales perjudicados. Vamos a crear se va a crear más pobreza, eh, etcétera. Entonces, por lo tanto, uno de los desafíos y que se debería trabajar es que la población no se vea afectada con esta extracción de recursos, que, que no seamos nosotros los afectados de todo este problema medioambiental. Otro punto es la seguridad alimentaria. A ver, voy a... Javiera Valenzuela, si puedes activar tu micrófono y ¿qué se te viene, no sé, a la cabeza cuando yo te digo seguridad alimentaria? En cuanto a esto de desarrollo sustentable. No, no sé, quizá... Igual, para ayudarte un poco, igual tiene como un poco de relación con el primer punto. como alimentos sanos, podría ser, ¿sí? De hecho, por ahí va la cosa. De hecho, la idea de seguridad alimentaria, bueno, di este ejemplo en la clase anterior, que la idea es que, no sé, un ejemplo. Nosotros todos necesitamos de, como dice, alimentación sana de frutas y verduras para poder estar sanos, vivir bien. Y la idea es que, por ejemplo, con toda esta distribución de la economía, de los recursos, es que, por ejemplo, si toda la mercadería de frutas y verduras, con la extracción de estos, está solamente en el norte o en Santiago, la idea es que se distribuya de forma total, por ejemplo, en Chile, ¿entiendes? Que llegue de norte a sur, que toda la población pueda llegar
a estas frutas y verduras, ¿me entiendes? Cosas que nos hacen bien. Que no vivamos solamente desde la comida chatarra, de productos procesados, etc. Pero bien, Javier, o sea, a eso iba, como a la seguridad sana de la alimentación. Así que bien. Otro punto es especies y ecosistemas. O sea, la idea del desarrollo sustentable en cuanto a este punto de especies y ecosistemas es el cuidar y salvaguardar todo tipo de especies como animales, flora y fauna, todo. ¿ya? O sea, que dejemos de extinguir especies que no tienen la culpa de este proceso. O sea, ¿cuántos animales ya se han extinto? Por ejemplo, osos polares, o sea, no están extintos, pero están en peligro. Como le mencionaba, el oso polar, el oso panda, el tigre, son como animales que siempre hemos visto, que están en nuestra retina y que según nosotros siempre deberían existir, pero que hoy en día están en riesgo de extinguirse. O sea, va a llegar en un momento quizás en que ya nunca más vamos a ver un tigre, o nunca más vamos a ver un oso polar. Un ejemplo de esto, no sé si lo conocen, es con el demonio de Tasmania. Es un animalito que hasta 1980, 1970 todavía existía. Igual eran poquitos, uno creo. Pero que ya no existe. Era un animal que debería existir y ya no está. A ver, Catalina Mora dice, profesor, disculpe, estoy me terminé de entender la clase. Digo, le mando un justificativo. Ya, Catalina. Vale. Bueno, siguiendo, a eso me refería con el tema de especies y ecosistemas. El tema de, bueno, otro ejemplo son los gorilas, etcétera. Animales que siempre hemos visto en, no sé, en la tele, o si alguno de ustedes ha ido alguna vez a un zoológico, por ejemplo, que en algún momento ya no van a existir, como les mencionaba. Entonces, muy importante este tema en el desarrollo sustentable. Otro punto es el tema de la energía. Este factor es demasiado importante porque se sabe que como la población crece, crece y crece, se debe como, no se puede parar la producción de ciertas cosas. O sea, el tema del transporte, el tema de la fabricación de productos, o sea, todo está rodeado en base a la energía. ¿no? ¿Y cuál sería la principal fuente de energía que existe hoy en día o que se trabaja? El petróleo, ¿ya? O los combustibles fósiles. Se sabe que la extracción, y lo vamos a pasar más adelante, que la extracción de combustibles fósiles causa igual un gran daño irreparable en el ecosistema o en la tierra. Y a la vez son productos que en algún momento se van a acabar. O sea, al ser productos fósiles, están en la tierra, pero no vuelven a crecer ni nada, sino que se acaban simplemente. Va a llegar un momento en que cuando el petróleo se acabe, vamos a tener que buscar otra fuente de energía para poder producir. O sea que, por lo tanto, esto del desarrollo sustentable trata de que se cambien ciertos métodos o modelos de energía que no sean tan nocivos para el medio ambiente. Bueno, otro tema es el tema de las industrias, que ya se sabe que es como uno de los principales factores o que tiene un gran porcentaje, se podría decir, de culpabilidad en cuanto a la destrucción del medio ambiente. Y son ellos como quienes deberían trazar este tema del desarrollo sustentable. Y bueno, y como último punto, el rápido crecimiento urbano, que es como lo que les mencioné, que la población siempre crece y crece, y la producción para poder abastecer a todas las personas debe ser mayor. ¿ya? Y bueno, aquí agregué como una imagen que retrata de cómo se lanzan desechos como humos tóxicos a la atmósfera y cómo se sigue dañando esta misma. No sé si tienen alguna duda en cuanto a desarrollo sustentable, ¿les quedó claro? ¿O cómo se trabaja? ¿O qué idea se tiene de desarrollo sustentable? Si tienen alguna duda o algo. Si no voy muy rápido, nada. Ya, ¿no hay dudas? Continuamos. Siguiente diapo. Ya. Otro punto importante y que se trabaja en este tema y se mencionó al principio, el tema del cambio climático y el calentamiento global. Bueno,
Entonces, uno de los efectos que produce este cambio climático es, por ejemplo, la amenaza de las reservas de agua, o sea, de agua dulce principalmente, que es lo que nosotros consumimos y necesitamos para poder vivir. Principalmente por la sequía de los ríos, de ahí donde se extrae toda esta agua dulce, y que se ha visto cómo estos se han secado, o en otros países donde no sé si han visto documentales en África, por ejemplo, donde se ve que hay gran población que sufre de sed, no tiene agua para sus cultivos, por lo tanto mueren de hambre. Entonces, este problema se ve y que llegase a pasar, yo a veces como que no comprendo cómo se puede llegar a vivir así. Quizás va a llegar en un punto donde nosotros que quizás vivimos en el sur y se podría decir que nos abastecemos de mucha agua dulce, pero quizás va a llegar un momento en un futuro lejano donde quizás esta zona va a estar seca y no vamos a poder subsistir, o sea, tener agua para nuestros alimentos o para poder beber va a ser cada vez más difícil, o por el tema del agua contaminada, etc. Otro tema es el tema del deshielo. Este calentamiento global, lo que produce obviamente calentamiento, es el derretimiento de los mismos glaciares, o sea, son uno de los grandes fuentes de agua dulce que tenemos en el mundo, por ejemplo acá en Chile, en la Patagonia, y que si estos se están derritiendo, vamos a obviamente tener menos reservas de agua dulce, pero a la vez va a hacer un incremento en el nivel marítimo, o sea, el nivel del mar o de los océanos. Una de las consecuencias de esto es que hay zonas de los continentes que están desapareciendo, o islas. ¿Ya? Hay islas que están desapareciendo y que por lo tanto la población tiene que trasladarse y salir de ahí para poder subsistir, si no obviamente van a morir. Entonces, este calentamiento provoca grandes consecuencias, como les menciono, el tema de las inundaciones. Un ejemplo claro de esto, lo podrían buscar de hecho, es Fiji, por ejemplo. O hay otras islas que están cerquita de estas, que están desapareciendo por la misma subida de los océanos. Así que consecuencias del deshielo son igual muy graves para ciertos grupos de población. O de hecho, incluso en las zonas costeras de Sudamérica se ve este proceso de inundaciones, donde hay zonas que ya están desapareciendo. Bueno, otro punto o efecto importante del cambio climático es la elevación de temperaturas en el clima y el océano. O sea, se sabe que, y de hecho se puede explicar más adelante, que esta elevación de temperaturas hace que el clima como que sea más inestable y los océanos cambien su temperatura o suban su temperatura. ¿Qué consecuencias trae esto? Necesitan de ciertos climas. Hay especies que están desapareciendo, están muriendo. Otro de los puntos, están desapareciendo, perdón. Otro de los puntos es que, bueno, yo rescaté algunos ejemplos. El tema del krill, por ejemplo, no sé si conocen esa especie marítima, lo que hace es que es uno de los componentes habituales del mundo marítimo. O sea, hay varias especies que dependen de ella y que ellos al necesitar climas más fríos, con la elevación de la temperatura del océano, se están extinguiendo, están muriendo. Mister, ¿Qué va a pasar? ¿O qué está haciendo esto? Es que puede provocar un problema a, no sé, ¿quiénes dependen del krill? Un pingüino, las ballenas, por ejemplo. Ellos van a ser los principales afectados y pueden ir muriendo, obviamente, de hambre, etc. Bueno, otro ejemplo es el tema de los arrecifes de coral. No sé si los conocen. Estas especies que están como en los arrecifes de los mares, principalmente en Centroamérica o en zonas más tropicales, donde se ven como muy bonitos, coloridos y que son como una fuente vital para el océano e incluso para el oxígeno. De hecho, son como uno de los cuantos que tiran oxígeno a nuestro planeta para que nosotros podamos respirar y sobrevivir. ¿Qué pasa con este calentamiento o con esta alza de las temperaturas? Es que están perdiendo sus colores, ya están perdiendo sus nutrientes,
por lo tanto se están muriendo, y esto trae grandes consecuencias igual al tema del mundo marítimo. Y como último punto es que también trae fenómenos climáticos poco comunes en ciertas zonas, o sea que se está siendo más inestables los climas y se ven, no sé, tormentas o huracanes en lugares donde antes no se veían, o tormentas con mayor potencia, ¿ya? Por lo tanto, esta inestabilidad se ve, o sea, se grafica. Y yo les quería preguntar, o sea, si ustedes, ¿cómo verían este calentamiento? ¿Qué es y por qué se produce este calentamiento global? Doy la palabra a alguno de ustedes, si quieres, ¿cómo explicarían este calentamiento global? ¿O cómo se produce? Se pueden apoyar también desde la imagen, que puse ahí, como que igual grafica un poco cómo se ve este calentamiento global. A ver, ¿quién no ha participado? Estefanía Chacón. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Y bueno, la pregunta, pues, ¿cómo tú explicarías el tema del calentamiento global? O cómo se produce y por qué. Estefanía, si estás por ahí. Hola, Hola. yo explicaría el calentamiento global por años de, ¿cómo así decirlo? De explotación, de Ya. contaminación de las industrias, de que antes no se regulaba, mucho menos de los materiales que eran desechos, la tala de árboles. Eso explicaría para mí un poco el calentamiento global. O quién es el principal culpable de que produce este calentamiento. O sea, claro, El está ser bien. humano. Exacto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, como más guiándote como por la imagen. No sé si entiendes un poco la imagen de cómo se efectúa más como físicamente este calentamiento global. Esa Sí, imagen donde aparecen como las flechitas, como que podrías explicármelo. sí, que sería más por el tema de los gases de los Ya, autos, de las industrias, el por ya, qué, claro. sí. De hecho está bien, pero yo, o sea, igual me quería referir un poco más como a lo más químico. O sea, por ejemplo, se ve, ¿cierto? El Sol, se ve la Tierra y se ve en dos partes. O sea, sería como, vámonos primero a la imagen de la izquierda. O sea, a este planeta más sano de la izquierda, donde se ve que los rayos del Sol son los que entran, obviamente, y esto, al ser un planeta como más sano, lo que hace es que esta misma temperatura de los rayos del Sol, obviamente puedan salir, y algunos obviamente se quedan dentro. Por lo tanto, harían unas temperaturas más agradables para todo el planeta. ¿Ya? Lo que está pasando ahora con el calentamiento global se podía graficar en la imagen de la derecha, que como tú dices, con todos los gases que se expulsan, el tema de las industrias, los autos, está haciendo que nuestra atmósfera sea más densa. O sea que obviamente sea como una barrera que obviamente al introducir estos rayos del sol, estos no salen, pues no se van y se quedan dentro y quedan rebotando dentro de nuestro planeta, provocando obviamente este calor que cada vez va a ser mayor, ¿no? O estas alzas de temperatura. Bueno, otro tema igual importante es el tema de la capa de ozono, o sea que nosotros obviamente al estar dañando esto con estos gases, estamos haciendo que los rayos del sol ingresen con mayor fuerza o con mayor temperatura. Y obviamente con esta atmósfera contaminada no deja que estos rayos o esta temperatura salgan. Entonces, como repito, se queda todo adentro. Y esto en sí explicaría un poco el tema del calentamiento global. O sea, así se vería más científicamente, se podría decir. Eh, bueno, a ver. Sí, bueno, eso en cuanto como a cómo se explicaría el calentamiento. No sé si queda claro, se entendió bien. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Si no seguimos. Ya, ¿no hay dudas? Bueno, en cuanto a Mister, esto... ¿Sí? como ¿Sí? para agregar a lo anterior, yo podría decir que el Acuerdo de París también se realizó para no superar subir como el clima a 1,5 grados. Pero claramente, o sea, no sé si conocen todo el Acuerdo de París, pero fue un acuerdo que se hizo en 2015 para no superar el 1,5 grados.
pero claramente los países no lo están respetando. De hecho, en la COP25 del año pasado, 25, ¿cierto? Sí. Sí. Se supone que ahí se conversan los logros que ha tenido cada país, y de hecho fue un completo fracaso. De hecho, Chile lideraba como la convención y fue un fracaso tremendo. Exacto. Eso sería Ya, como para acotar a lo que usted dijo. sí, de hecho, muy bien. La idea, como tú dices, la Convención de París, no sé si todos lo conocen, es como una conferencia donde muchos países, no todos, se reúnen para tratar estos temas del medio ambiente, o sea, el tema de la temperatura, como tú dices, no exceder ciertos porcentajes de temperatura, pero que no, o sea, tampoco lo sé, pero no sé si se cumplió, por ejemplo, en ese momento. Igual sé que hay países que, por temas de su misma producción y economía, se desligan de estas convenciones. Creo que pasó incluso hasta con Estados Unidos, que se quiso desligar de estas conferencias porque afectaban a su economía. De hecho, pueden buscarlo en alguna noticia. Pero bien, Felipe, es una buena acotación en cuanto a cómo se intentaría como regular este tema de la temperatura. Bueno, para avanzar y retomando el tema del cambio climático, traje como una noticia bien criticada y bien, o sea, bastante fuerte en cuanto a este tema del cambio climático. De hecho, me gustaría que alguien me ayude a leerla. No sé si alguien se quiere ofrecer, cojo yo. Eh, Julio Guarda, ¿se puede activar tu micrófono y apoyarme con la lectura de la noticia? ¿Desde el título? ¿Sí? Bolsonaro ironiza sobre el cambio climático y propone defecar día por medio. El presidente de Brasil respondió con ironía a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de conciliar el crecimiento económico y la preservación del planeta. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ironizó respecto al cuidado del medio ambiente. Esto justo tras el último informe de la ONU respecto al cambio climático, el que afirma que debemos cambiar inmediatamente la forma en la que administramos la tierra y producimos alimentos, además de comer menos carne. A la salida de la residencia presidencial en Brasilia, un periodista le preguntó sobre la posibilidad de conciliar el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente. El mandatario respondió con su usual estilo y afirmó que basta con comer un poco menos. Me estás hablando de una contaminación ambiental. Solo con hacer que cada día sí, día no. Mejoraremos bastante nuestra vida. El mundo crece 70 millones de habitantes por año. Necesita una política de planificación. El presidente brasileño también cuestionó durante las últimas semanas las cifras que revelan un fuerte aumento de la deforestación en la selva amazónica a lo largo de los últimos meses en comparación al año anterior. Dijo que quienes se atreven a hacer campaña con números mentirosos son malos brasileños. El viernes, en tanto, destituyó al director de investigación del Instituto de Investigaciones Especiales, que publica los datos en base a observaciones de satélites. Ya, muchas gracias, Julio. Bueno, aquí se puede ver como, no sé, como un líder político, por ejemplo, ironiza en cuanto al cambio climático, donde como que no cree en esto y avala principalmente por la producción económica de su país, ya que en este caso es Bolsonaro. De hecho, ahí dice, solo se basa en el crecimiento económico. Y ironizar de esta manera, así por ejemplo, diciendo que se coma menos, no sé, no encuentro que obviamente esté bien, nada que ver. De hecho, se sabe que en Brasil los números de pobreza son bastante extremos en algunos casos, y decir a la gente que no coma menos porque no cree en el cambio climático es grave, es muy grave. Y que a la vez, bueno, igual se puede ver después que el tema de la deforestación, él obviamente lo defiende, se trató, lo pasamos recién igual, y que no cree en este tema de la contaminación, pues, o sea, es un fiel retractor el tema del medio ambiente. Así que esto es como un ejemplo de cómo se vería este tema del cambio climático en algunos países, ¿ya? Como dijo Felipe, igual aquí de hecho no se vería el tema del desarrollo sustentable, como que se podría decir que no está ni ahí con el desarrollo sustentable. Y bueno, eso en cuanto a la noticia, como para que vayamos ejemplificando un poco cómo se ve esto en el mundo, en este caso Brasil.
Para pasar al siguiente. Bueno, esto es como un ejemplo de lo que se retrata en cuanto a al tema del CO2, ¿ya? O sea, de los combustibles fósiles, quiénes son los principales productores de este recurso, ¿ya? O sea, se puede ver que en primer lugar está China. Yo creo que se explica principalmente por el tema de la población, o sea, es el principal extractor de estos combustibles fósiles, pero yo cacho que se refiere como a lo que les mencioné anteriormente, el tema de la población que crece, crece y crece. Por lo tanto, se debe abastecer a todos ellos. Bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, bueno, segundo Estados Unidos, que principalmente son como las grandes potencias o los países donde hay más población, Rusia, la India. Y se puede ver que, por ejemplo, en el caso de Chile, estaría como dice, entre 1 a 100 de millones de toneladas de CO2 en 2018. O sea que estamos como en el plano de los países sudamericanos, igualados con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, etc. Para seguir, pasamos a otro punto, que sería el problema energético. Bueno, aquí seguimos hablando del tema de cómo vamos a ocupar esta energía. ¿Qué tipo de energía se va a utilizar? Obviamente, el combustible principal es el petróleo. Bueno, se dice que los combustibles fósiles son habituales en el mundo, o sea, son el principal recurso que se utiliza en gran parte de los países. Lo vimos en la gráfica anterior. Y esto obviamente provoca un aumento en la demanda de estos recursos, que principalmente por el tema de la población, como ya les mencioné. La producción tiene que ser mayor en algunos países para abastecer a todos los grupos humanos. Y bueno, ya les mencioné, el petróleo es la principal fuente de energía. Uno de los como organizaciones que trabaja con este tema del petróleo y que lo incentiva es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que funciona como un especulador en base a precios y abastecimientos del petróleo, ¿ya? O sea que ellos son como quienes especulan en cuanto a si vamos a subir el precio, se va a bajar el precio, y que ahí lo dice, de hecho repercuten inconvenientes políticos o económicos. Son ellos los que a veces traen ciertas crisis a muchos países que dependen de la producción del petróleo. Bueno, uno de ellos que participan es Venezuela, México, bueno, ahí dice Argelia, Libia, Irán, Arabia Saudita, Rusia, que son como los principales extractores del petróleo. Ellos son como los que exportan petróleo hacia el mundo y que participan en esta organización, la OPEP. Y como ya les mencioné, estos son unos, al especular en base a precios, trae grandes consecuencias económicas a ciertos países. O sea, se ve a veces cuando de repente sube el petróleo, y acá en Chile hace que muchas cosas, muchos productos también suban. O sea, sabe que el petróleo es como la fuente de energía para el transporte de ciertos productos, y esto obviamente va a provocar que ciertos productos también suban. Se ve en el tema de los mismos impuestos, o no sé, comidas como las frutas, las verduras, las carnes, etc. O sea que muchas cosas tienden a subir de precio por temas de la OPEP. No sé si está quedando claro este tema de los problemas energéticos. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta en cuanto a esto? Si no hay consultas, seguimos. Bueno, esta es otra gráfica, otro ejemplo quiénes son como los principales consumidores de este petróleo. O sea, ya se puede ver que principalmente Norteamérica, Asia, y en Sudamérica sería... vale, mister, estamos casi en la hora. Bueno, no alcanzamos a pasar todo el PPT, pero vamos a pasar a una actividad que teníamos planeada, que es una actividad formativa. Bueno, destacar que, chicos, existe, por ejemplo, la actividad formativa y la actividad sumativa. La actividad sumativa, por ejemplo, fue la que se hizo con el texto argumentativo, que era una actividad con nota. Esta actividad formativa no tiene nota, para que no se asusten. Ya es como una actividad como para introducir otra segunda actividad que vamos a tener después, que sí es con nota. ¿Ya? Pero aquí es como para que se den una pequeña idea
de qué es lo que se va a trabajar durante las clases. Bueno, esta actividad yo quería que, para que igual lleguen con una idea a la siguiente clase, porque esta la vamos a trabajar a fondo la siguiente clase. La idea es que ustedes seleccionen un país donde identifiquen una catástrofe o un problema medioambiental y en el cual tengan que rellenar este cuadro. Este cuadro lo vamos a rellenar durante la clase, ya no se olviden. Pero la idea es que lleguen con una idea, con algo ya un poquito avanzado, para que tengan algo claro. Bueno, aquí van a tener que rellenar, bueno, en qué localidad fue el desastre, la fecha, las características del desastre, ¿ya? O sea, cómo fue este desastre, las condiciones de vulnerabilidad de la población, o sea, cómo fue afectada la población de este lugar, las características geográficas del lugar, el número de afectados o víctimas o de muertes de este problema, y o sea, la manera en la que actuó el gobierno, o sea, qué políticas se tomaron posterior a este proceso o a este problema medioambiental, y pueden agregar obviamente una fotografía para ejemplificar bien cómo fue, ¿ya? Así que eso en cuanto a la actividad formativa, ¿ya? Para que no se olviden y lleguen con una idea. Bueno, eso era en cuanto a... Mister, no sé si tenemos tiempo como para ver un pequeño video. Mister, yo creo Podemos que tener... lo podemos ¿Sí? dejar tal vez para el inicio de la siguiente clase, ¿Ya? ¿Sí? porque me interesa también que le expliquemos bueno, aparte de la actividad formativa, que sepan cuál va a ser la última Ah, la última evaluación. actividad. Sí. Ya. Entonces, expliquémosle eso y como le comentaba, el video lo dejamos para el inicio de la siguiente clase a ¿Sí? modo de introducción. Vale. ¿Ya? Entonces, chiquillos, bueno, ahí el Mister les acaba de mostrar entonces cuál va a ser la actividad que van a desarrollar en la siguiente clase, que es una actividad bastante, se puede realizar sin mayores dificultades. Y como les comentaba también el Mister, esa actividad es de tipo formativa, ¿ya? Es decir, es sin nota, para que no digan nada y vamos a tener el próximo encuentro una nota. No, no es así, sino es una actividad que les ayuda a prepararse para la actividad con nota. Ahora, ¿cuál va a ser la última nota? Ese es el punto, porque, bueno, hoy día ya se les entregó entonces su primera nota en esta asignatura, que fue a través de la elaboración de este texto argumentativo, y lo que les voy a presentar ahora, en estos 5 minutitos que nos queda, es cuál va a ser la segunda nota. Ya aquí van a tener 2 evaluaciones. Para ello, entonces, lo que ustedes están viendo acá, bueno, el proyecto exponiendo desastres naturales, ahí sale el curso, ¿cierto? Asignatura. Aquí sale el resumen, ya no lo vamos a leer ahora por un tema de tiempo, nos vamos a enfocar en lo más puntual. Aquí sale cuál es el objetivo priorizado que se va a trabajar. Tiempo aproximado, 3 clases. Desde esta, sin contar esta clase, quedan 3 encuentros en esta asignatura, por lo menos para poder colocar evaluaciones, ¿ya? Y aquí tenemos la primera evaluación, que es la que les acaba de mostrar el Mister, ¿ya? Evaluación dice ahí, miren, formativa, lo repito, ¿ya? Formativa. Y es completar este cuadrito de investigación que lo van a hacer en el siguiente encuentro y el Mister ahí se los va a explicar, ¿ya? Y después la segunda o la evaluación que sí va a llevar nota es esto, ¿ya? Que sale 17 de noviembre, proyecto investigativo sobre prevención de desastres socionaturales, ¿ya? Esa es la evaluación que sí va a tener nota y esto se va a realizar el día 17 de noviembre, ¿ya? O sea, ya en el siguiente encuentro ustedes van a trabajar en este cuadrito que les mostrábamos y también van a comenzar ya, si da el tiempo, a trabajar en este proyecto, ¿ya? Y la clase del 17 también van a tener toda esa clase para ir finalizando esto. Bueno, aquí está el mismo cuadro que les mostró el Mister recién, que es para la actividad, para la siguiente actividad. Y aquí está la pauta de evaluación para el proyecto. Ustedes saben que cuando se va a colocar algún tipo de calificación, es importante que ustedes sepan cómo se les va a calificar, cómo se les va a evaluar, en base a qué criterio. Y justamente aquí aparece el título del proyecto, se responden estas preguntas que aparecen acá. Bueno, aquí está la rúbrica en sí, ¿ya? Cumple con el formato, ¿ya? Presenta los casos, existe un análisis de los resultados, ¿ya? Esta es la rúbrica con la que se le va a evaluar su proyecto investigativo que se va a realizar el 17 de noviembre. Ya no es para que lo empiecen a hacer ahora, ¿ok? No confundirse con eso. Y hasta acá, miren,
hasta la rúbrica, entonces yo les voy a enviar este documento, ¿ya? Se los voy a enviar a su correo para que ustedes sepan, nos queda, en esta asignatura nos queda esta evaluación, que va a ser el día 17, ¿ya? Así que ese documento se los voy a enviar en formato PDF. Esto de acá no se los voy a enviar. Mister, Dime, Felipe. puede ser en parejadas. Sí, yo creo que sí podría ser. Pensémoslo de aquí al siguiente encuentro, pero yo creo que podría ser, ¿ya? En todo caso, como todavía no se inicia el proyecto, sino que solamente se lo estamos adelantando, obviamente cuando demos inicio formal ahí vamos a dar las indicaciones si es en pareja, individual o en grupo incluso, ¿ya? Esto de acá no se los voy a enviar porque esto más que nada es interno, pero miren, aquí está la planificación del día de la clase, de la clase del día de hoy, y lo que les comentaba, nos quedan 3 encuentros, miren, la clase del 3, que vamos a tener la actividad del cuadrito, y que se va a iniciar a la vez también el proyecto, la clase del 17, que es donde ustedes van a poder seguir avanzando en su proyecto, se les va a ir respondiendo las dudas, se les va a ir guiando en cómo hacerlo. Y eso, porque después la siguiente clase viene a ser la primera semana de diciembre. Bueno, ojo con esto, miren, ya, no confundirse con esto. Aquí se inicia el 17, pero no es que se entrega el mismo 17, ya, sino ahí el mismo 17 le vamos a decir, ya chicos, tienen una semana para entregar su proyecto, o 2 semanas para entregar su proyecto, ya, ahí se les va a explicar. Pero quería compartirlo porque es importante que ustedes obviamente tengan conocimiento de lo que queda en esta asignatura. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a lo que acabo de mostrar, o está claro. Si pueden confirmar lo uno o lo otro, si hay dudas o si está claro, por favor. Todo claro, mister. Todo ¿Ya? claro, mister. Ok, entonces está todo claro. Ya chiquillos, yo me comprometo entonces a, ahora en un ratito más, convertir ese documento en PDF para enviárselo y para que ustedes ya tengan disponible y sepan lo que queda. Eso, mister. Mister, para agregar, ¿Sí? para agregar, chicos, si tienen alguna duda en cuanto, repito, a su texto argumentativo, envíenme un correo para que yo les envíe la rúbrica, la pauta, ya para que entiendan por qué fue su nota, etc. Ya, así que eso, chicos, ya dejé mi correo ahí escrito para cualquier duda o consulta. Así que eso más que nada. Ya, mister, estamos entonces, estamos en la hora, Sí, justo ahora viene otra actividad que se va a ocupar esta cuenta, así que estamos en la hora, han quedado resueltas todas las dudas y no se olviden chicos, el mister les mostró ahí un cuadrito, que es lo mismo que yo les voy a enviar, para que en la próxima clase lo traigan avanzado. Así que de esta forma damos por finalizado nuestro encuentro virtual. Muchas gracias a todos por su participación. Adiós, que estén bien. adiós, chicos.